Buenas tardes, Ricard Huerta. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿se me oye? Sí, se te oye fenomenal. Bienvenido a este congreso nuestro. Nada, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. La verdad es que es un gran lujo poder disfrutar de tus palabras, de tus conocimientos, de tus experiencias y nada, pues eso, agradecerte y estamos deseando escucharte. Bueno, pues damos pie a tu ponencia de clausura. Muchas gracias, Ricard. Muchas gracias especialmente, bueno, a toda la organización del Congreso, pero muy especialmente a Laura, que ha estado muy pendiente desde hace tiempo ya y quien contactó inicialmente conmigo y me ha tenido al tanto, y por supuesto a Patricia también, que estas últimas semanas también me ha estado asesorando. Creo que la iniciativa que habéis planteado es muy, muy importante, es muy necesaria. Me gustó desde el inicio por esa faceta multidisciplinar que tantas veces falla cuando hablamos de educación artística. Yo creo que habéis acertado en el planteamiento y de hecho ya lo planteáis como un congreso internacional que espero tenga muchísima vida y muchas más ediciones. El hecho de unir bellas artes, arte dramático, música, lengua, moda, investigación educativa, danza, me parece oportuno, pero sobre todo es algo que debería ya ser algo habitual. Sin embargo, por lo menos en lo que es el contexto español, la tendencia a disgregar cada una de las artes es muy grande por la tradición de las distintas áreas de conocimiento. En ese sentido, yo desde luego me he especializado más en artes visuales, en educación en artes visuales, pero sí que es cierto que tengo una tradición como músico que me ha vinculado mucho a las artes escénicas en general. Yo me siento muy afortunado de poder disfrutar de festivales de danza como los que hay en Bolonia o en Valencia, en otras partes del mundo donde puedo asistir. Pero ciertamente en la presentación de hoy la idea es plantearlo más desde las artes visuales, que para mí al final están muy vinculadas al resto de las artes. Concretamente la idea de performance artística está muy ligada a todas las artes escénicas, con lo cual eso es algo que ya es una fuente de interés, desde luego para mí y para muchísima gente. Y otro pequeño detalle que me gustaría destacar también, ya que habláis de innovación, supongo que la mayoría de profesores que habitamos, ¿no?, en estos intereses que ahora nos unen, estamos convencidos de que educar es un arte escénica. Nosotros cuando damos nuestras clases, cuando impartimos nuestras clases, somos actores de teatro. Y esto es una tradición histórica, ¿no? Y claro, asumir esto también significa acercarnos a, digamos en general, a las artes escénicas, pero a nuestro proceso de innovación como docentes. Bueno, un poco dicho esto, quería, si os parece bien, compartir con vosotros una presentación que he preparado, porque ya sabéis que mi trabajo al final funciona mucho con imágenes. Entonces, espero que esta articulación que voy haciendo de los diferentes temas que se irán abordando, pues sea más fácil de acercarse a todos ellos a través de las imágenes. Bueno, pues gracias. La idea de que los museos pueden ser aliados para innovar en educación, en realidad está vinculada a un proyecto de investigación en el que estamos inmersos hace unos meses y que se titula Proyecto Dechados. Este proyecto está muy vinculado al grupo CREARI de investigación en pedagogías culturales, pero participan 17 investigadores e investigadoras de diferentes universidades de 5 comunidades autónomas.
sí que quería, de algún modo, para que conozcáis un poco cómo funciona mi trabajo, tanto a nivel docente como a nivel de investigación, comentaros que soy profesor en formación de educadores en la Facultad de Magisterio de la Universidad de Valencia y que como investigador estoy en un instituto que se llama así, Instituto de Creatividad e Innovaciones Educativas, el Instituto de Humanidades más antiguo de la Universidad de Valencia. Y nuestro grupo de investigación, en el que hay gente multidisciplinar, desde gente que somos de educación artística, pero también gente de psicología, arqueología, sociología, gente que está trabajando en museos. Y esto nos permite abordar estas cuestiones en las que estamos más implicados. Entonces, yo he planificado un poco esta conferencia en 3 partes, ¿no? Una primera parte donde explicaré, bueno, introduciré un poco la temática, explicaré los objetivos y la metodología. Una segunda parte donde analizaremos todo aquello que estamos abordando y algunos resultados. Tened en cuenta que el proyecto lleva poco tiempo en marcha. Estamos en la primera fase del proyecto, es la fase de centrar lo que son tanto las entrevistas como el tipo de investigaciones de innovación que estamos planteando. Y en última instancia, que será ya en el 3er año, se trata de encontrar ejemplos, de ahí la palabra dechados. Dechado significa ejemplo, muestra, de buenas prácticas para fomentar la creatividad a partir de las visitas a museos. Entonces, estos resultados que yo ahora presento son muy iniciales, pero de algún modo he querido llevarlos al terreno de la creatividad, para que también se entienda mejor cómo lo planteamos. Finalmente, lo que haré es como una discusión y unas conclusiones, sean muy rápidas, ya veréis, pero que he querido introducir algo que me llamó la atención desde que me invitasteis al principio a participar en este congreso, que es vuestra relación con el Paraguay. Porque Paraguay es un país que a mí me fascina, me interesa, me parece un lugar importante para abordar temas de innovación educativa. Y bueno, ya veréis que al final hago un pequeño guiño a este país, curioso país, ¿no? Junto con Bolivia, los únicos que no tienen salida al mar en toda Sudamérica. Vale, pues estaba intentando introducir un poco la cuestión de cómo estamos investigando esta innovación educativa a partir del proyecto Dechados. Y ha comentado que dechado es una palabra que significa muestra o ejemplo. Entonces nosotros vamos a buscar esas muestras, esos ejemplos de buenas prácticas en los museos que nos sirvan para fomentar la creatividad entre el alumnado. ¿Por qué pensamos que se puede fomentar la creatividad en las visitas a museos? Pensamos que los museos tienen concentrada una cantidad de información patrimonial especialmente, pero también de arte y de historia, de tantísimas cuestiones que se abordan en los museos, que pueden ser como un acicate impulsor de la creatividad. Para ello sí que es cierto que nos interesa que la creatividad no sea solo una cuestión planeada para el alumnado, sino también para el propio profesorado. Nosotros pensamos mucho siempre en el profesorado. Por cierto, quería deciros que es la primera vez que se difunde en público el proyecto I+D Dechados, Creatividad Inclusiva en Secundaria, mediante la relación entre centros educativos y museos. Que es como una especie de exclusiva, de primer contacto con lo que es la difusión pública del proyecto. Como os decía, estamos en una fase muy inicial, pero ya van apareciendo cuestiones interesantes que se pueden ir comentando. El objetivo del proyecto parte de la idea de que los museos de arte, de arqueología y etnología son espacios de desarrollo de la creatividad para jóvenes. Eso es lo que intentamos, proponiendo programas de educación patrimonial que desarrollen y refuercen el pensamiento creativo, crítico y divergente. Hay bastantes objetivos más. Yo he querido ahora solamente destacar 2 para esta presentación de hoy,
Por una parte, queremos analizar el potencial creativo de unir entornos educativos de secundaria y museos. Esto es algo que se hace desde muchísimo tiempo atrás, pero todavía no se había abordado desde el aspecto de la creatividad. Por otra parte, también queremos observar las habilidades de pensamiento divergente y redefinición de problemas en adolescentes mediante experiencias en museos. Está claro que la gente más joven, los adolescentes y las adolescentes, cuando van al museo, hay una generación de creatividad en esa experiencia. Pero queremos saber hasta qué punto se desarrollan habilidades cuando se tiene este tipo de experiencia. Como metodología, que yo creo que es una parte fundamental, y más en esta fase inicial del proyecto, de hecho, las reuniones del equipo han ido mucho a las cuestiones de metodología desde el inicio, cubre una investigación que es mixta, que combina desde su carácter cualitativo la investigación etnográfica, porque analizamos un aspecto de la cultura, a partir de observación participante de quienes estamos en el grupo de investigación, pero también incorporamos algo que sí que es muy novedoso, que es la investigación basada en artes. Es decir, no recogemos datos solamente con las encuestas o los escritos o los textos que puedan generar ese alumnado, sino también con imágenes que ese alumnado genera. Entonces, entre los aspectos que nosotros analizamos, tenemos el concepto de creatividad inclusiva, luego los voy a desarrollar, cada uno de ellos, el entorno del museo como espacio creativo, las posibilidades que ofrecen los museos para fomentar la creatividad. Atención, porque eso está muy vinculado a los futuros informes PISA, que ya prácticamente están en marcha. La preparación del profesorado para optimizar las visitas a museos, la formación de educadores en museos, mi propia experiencia formando a mediadores culturales y, finalmente, la oportunidad que ofrece el universo digital, que tendemos a hablar mucho de todo lo que estamos innovando, pero da la sensación de que dejamos aparte que el universo digital nos está influyendo constantemente. Entonces, he querido dedicar un apartado a esto. Empezaremos con el concepto de creatividad inclusiva. Yo pienso, y desde el grupo de investigación pensamos que los museos son elementos privilegiados. Es un patrimonio privilegiado que puede incrementar los procesos creativos. Lo que nosotros incorporamos a esta idea de la creatividad es el concepto de inclusión. Es decir, que estén muy presentes en ese fomento de la creatividad los principios de igualdad. Para ello, bueno, veréis que van apareciendo algunos trabajos que hemos publicado, porque son aspectos que ya hemos tratado, que continuamos trabajando sobre ellos. De hecho, cuestiones de género, la igualdad entre hombres y mujeres, a nosotros nos interesa muchísimo, creo que es un problema actual, o que lo asumimos como problema actual, aunque viene de muy lejos, pero creo que en estos momentos se está trabajando desde una perspectiva muy amplia, muy interesante, y también en los aspectos de la diversidad sexual, es decir, de los colectivos, de las minorías de la diversidad. Y esto lo hemos ido tratando en diferentes publicaciones, porque son cuestiones que afectan a mucha gente, en realidad afectan a toda la sociedad, pero especialmente a los colectivos que hayan padecido discriminación, como es el caso de las mujeres o los colectivos LGTB. Y en ese sentido, una publicación reciente se titulaba Profesorado LGTB, muy en la línea de lo que estamos hablando de inclusión, de ahí lo de creatividad inclusiva. Trabajos anteriores de hace ya unos años ya nos acercaban a estos intereses, como cuando organizábamos un encuentro sobre espacios educativos más allá del aula,
y siempre nos ha interesado muy especialmente los museos. Hemos trabajado el tema de los museos. Y este trabajo, este recopilatorio, lo titulamos Espacios Estimulantes. Y de ahí un poco la idea de la creatividad también como estímulo. Es decir, la visita al museo como un estímulo creativo. El segundo apartado, teniendo en cuenta que el museo es un potencial espacio creativo, analizar el entorno. Esto os lo comento porque una parte que a mí me interesa mucho, a mí como investigador dentro del grupo, es, por ejemplo, el diseño del museo. Esta parte, la verdad es que me fascina, porque si queremos que el alumnado sea más creativo, esas visitas a museos, ellos no captan solamente lo que está diciendo la persona que les explica o lo que el profesor pueda informarles antes, durante o después de la visita, sino que todo lo que ocurre en el museo, ese entorno, está educando. Entonces, esa parte, digamos, yo creo que hay que abordarla con ganas. ¿Por qué? Porque de algún modo somos conscientes, yo creo que hace ya años, especialmente desde que la deriva digital nos está replanteando muchas cuestiones, que las aulas como espacios no son muy propicios a la creatividad. No son entornos que hayamos elaborado pensando en fomentar la creatividad. Son entornos pensados para trabajar y trabajar ordenadamente, pero no especialmente para fomentar la creatividad. Por eso pensamos que debemos plantearnos y reflexionar sobre cómo queremos construir los entornos educativos, tanto el aula como los museos. Y en ese sentido, yo ya hace muchos años que insisto en la idea de que la ciudad, toda la ciudad, es un entorno educativo. Y bueno, para concretar más la propuesta, sí que es verdad que en mi caso, como persona muy interesada por la tipografía, he abordado más la temática de las letras en la ciudad. Pero vaya, que no pensemos en el museo únicamente teniendo en cuenta los museos ICOM, los museos oficiales, sino también teniendo en cuenta que la ciudad puede convertirse en un gran museo, una especie de entorno educativo, en un sentido ambicioso, ¿no?, de poder aprovecharlo al máximo con el alumnado. Todo esto supone educar a la ciudadanía, que ya de la propia palabra ciudadanía viene del término ciudad, ¿no?, para hacer un uso más responsable de los recursos urbanos. Esto es generar creatividad, al tiempo que les animamos a disfrutar de todo lo que les ofrece la propia ciudad. Y esto también es creativo, para descubrirla y para descubrirnos a nosotros mismos, porque nosotros somos también la ciudad. Un breve esbozo, ¿no?, de cómo aprovechar la ciudad desde la cultura visual, pues revisitarla, ser turista en tu propia ciudad, interpretarla, fotografiarla, pero también pasear por la ciudad, la idea de deriva, ¿no?, en la que tanto incidieron literatos y artistas, especialmente los artistas de los años 50 y 60, con las derivas urbanas, ¿no?, con el arte conceptual sobre todo. Y otra cosa que yo siempre animo a la hora de trabajar estas cuestiones es combinar acciones personales y en grupo. Cuando vamos con el grupo del aula, la clase, el profesorado, se ve la ciudad de una manera, pero luego también animar al propio alumnado, a los adolescentes, a que la visiten a nivel individual. Y en esa deriva urbana a la que yo animo al alumnado, y el de secundaria es, digamos que tiene un especial interés, ¿no?, por redescubrir su ciudad, es donde tienen a sus amigos, a los sitios que visitan, los sitios que transitan. Entonces, animarles también a descubrirla desde la tipografía. Y claro, tengamos en cuenta que el diseño y la tipografía también son aspectos importantes para fomentar la creatividad. Esto también lo hemos analizado en el sentido de averiguar hasta qué punto hay una mirada propia del profesorado hacia la ciudad. Un tercer aspecto que me parece importante serían las posibilidades que ofrecen los museos para fomentar la creatividad. ¿Y por qué en este aspecto creo que es fundamental revisar lo que son los informes PISA? Porque desde hace 3 años ya se avanzó que los futuros
PISA, los que empezaron a hacerse el próximo año, van a contener un apartado importante sobre creatividad, cosa que hasta ahora no aparecía en los informes PISA. Este aspecto de la creatividad, ¿cómo se va a detectar? Todavía no lo sabemos. Estos informes van a comenzar a desarrollarse el próximo año, pero lo que sí podemos hacer es descubrir posibilidades para fomentar esa creatividad que luego aparecerá en los informes PISA. Y entonces, para no volver a quedarnos otra vez al final, ¿no?, de la cola, en este sentido que los informes PISA siempre han destacado mucho países como Finlandia u otros países del norte, pues dentro de lo que son los países de la OCDE, que son donde se hacen estos informes, pues a ver si damos un paso preparando un poco hacia la creatividad al alumnado. Estos informes PISA, sabéis que PISA es el acrónimo de Program of International Student Assessment, que se da solo en los países de la OCDE, de los países desarrollados, y esa incorporación de la creatividad como competencia innovadora es algo que nos va a afectar a nivel de datos e indexaciones internacionales. También esto hace años que lo planteábamos en este otro recopilatorio, La mirada inquieta, y es porque pensamos que en los museos se genera una intención innovadora por el hecho de estar descubriendo con la mirada situaciones siempre nuevas, ¿no? Esto lo podemos fomentar en las visitas, esto hay que aprovecharlo al máximo. O, por ejemplo, algo en lo que estoy trabajando desde hace unos años, que son los entornos patrimoniales. Es decir, pongamos, por ejemplo, el cementerio como museo. Yo incluso defiendo la idea del cementerio como museo perfecto, porque todo lo que hay en el cementerio está pensado para que luzca donde se puso inicialmente. Mientras que las colecciones de la mayor parte de los museos suelen ser objetos o colecciones que vienen de otra parte, sin embargo, en el cementerio tenemos el espacio patrimonial perfecto. Por eso lo defiendo también como un museo muy interesante y además muy emocionante para el alumnado, porque normalmente cuando le planteas una visita a un museo, ya lo dan por supuesto, pero una visita a un cementerio siempre genera mucha expectación. Otra cuestión que quería abordar es cómo preparar al profesorado para optimizar las visitas a museos. Esto no suele hacerse. Hacemos visitas, pero no solemos reflexionar en el aula sobre cómo estamos preparando al alumnado, en mi caso futuro profesorado, para optimizar, desarrollar en positivo esas visitas a los museos. Bueno, de lo que se trata en última instancia es de facilitar herramientas para que, si lo hacemos con el profesorado, eso redundará en el alumnado, aborden el arte, y cuando decimos arte también podríamos referirnos a otras áreas, teniendo en cuenta que algunas premisas de la creación artística actual son la estrecha relación de las obras con su contexto y las necesidades de conocer claves culturales que permitan su interpretación. Fomentar el acercamiento al arte contemporáneo, al arte actual, genera creatividad, porque exige interpretaciones muy vivenciadas por el propio alumnado, lo cual repercute en fomentar su creatividad. De nuevo, son temas que venimos abordando hace años y en este caso la publicación Mentes Sensibles iba precisamente en esta línea, ¿no? La línea de fomentar pensamientos creativos. Mentes muy sensibilizadas a recibir información nueva y a catapultarla hacia opciones creativas. Creo que esto es algo que debemos de ir planteando. Sí que os recomiendo, evidentemente, seguir publicaciones a través de artículos, por supuesto, donde se estén desarrollando estos temas. Nosotros, en nuestra revista, Educación Artística, revista de investigación, siempre hay artículos que están vinculados con los museos, la formación de docentes en museos, cómo interpretan los alumnos sus visitas a museos. Esto ha sido una temática muy habitual en nuestra revista
De hecho, este número, número 2 de 2011, es un monográfico con 40 artículos sobre educación en museos. Con lo cual ahí ya tenemos, está todo disponible en Internet, tenemos 40 opciones para descubrir, atención, cosas que hace 13 años ya decíamos, y es curioso porque en este número aparece gente que ahora es muy conocida y que en esos momentos iniciaba sus investigaciones. Cada nuevo número de la revista introduce un aspecto de innovación educativa desde las artes, teniendo muy en cuenta aspectos como el patrimonio, la tecnología, los museos, la ciudad, el trabajar en grupo cuando se analizan cuestiones de patrimonio o visitas, en este caso, al territorio urbano, analizar qué está ocurriendo con las tecnologías digitales y el acercamiento a las artes por parte de diferentes generaciones, cómo los audiovisuales y los medios de comunicación también encierran procesos muy interesantes que hay que ir descubriendo, pero sobre todo uniendo, ¿no?, con diferentes aspectos, o lo que os comentaba al inicio, la fuerza de las artes escénicas. A mí siempre me ha fascinado el directo y, claro, las acciones artísticas, los performances de arte nos permiten vivenciar en directo todas estas situaciones que no tienen por qué estar en un museo, sino que en muchas ocasiones ocurren en los espacios más increíbles, ¿no? Y eso también le aporta un grado de interés. Luego la inclusión, este número, por ejemplo, contiene un dossier dedicado a feminismos y disidencias LGTB, o los nuevos entornos, los nuevos espacios que se están generando, que ya no son únicamente museos, pero espacios donde se está generando arte contemporáneo. Y es muy interesante descubrir hasta qué punto quienes crean esos espacios incorporan e introducen un aspecto creativo fundamental, normalmente vinculado a los pocos recursos económicos. Esto también hay que valorarlo de forma importante. Bueno, tenéis toda esta información en la página web de la revista eari.org. Estamos muy contentos porque esta semana nos han notificado que por cuarto año tenemos sello de calidad FECIT y además estamos en primer cuartil, y eso, pues, es un motivo de orgullo, ¿no?, de que algo estamos haciendo bien, o de que nuestro trabajo está funcionando bien con toda la gente que está colaborando con la revista, aportando artículos, leyéndolos, difundiéndolos. Y yo creo que esta cuestión es fundamental para incidir en la creatividad del profesorado. No perdamos de vista que si generamos un profesorado más creativo, más pendiente de la creatividad, tendremos un alumnado más creativo. Quería también hacer un inciso aquí con algo que yo estoy trabajando y elaborando con futuros maestros y maestras. Experiencias creativas. Hace ya muchos años que trabajo en educación, en formación de profesorado en la universidad. Siempre hay dos aspectos que forman parte de cada curso, ¿no?, o de cada asignatura. Es realizar un vídeo, siempre hay un taller de vídeo, y las visitas a museos. Dentro de las visitas a museos, desde hace ya bastantes años, incorporé otro aspecto, que es que el alumnado realice piezas para ser expuestas en un museo. Este año, esto es muy reciente, es del mes de abril-mayo, el alumnado de 3 asignaturas, de propuestas didácticas en educación artística, de educación y TIC, materias en las que se fomenta mucho la creatividad, al formar al profesorado en artes. Este alumnado ha generado 20 piezas que han estado expuestas en el Museo de Informática. La exposición se ha titulado Expo Virtual. Yo les asesoro a nivel de creación de lo que se llaman instalaciones artísticas. Ellos, la mayoría prácticamente no conocen qué es una instalación artística. Les elaboramos, digamos, una preparación para que todo esto de algún modo les sea más cercano
introduciéndonos en cuestiones sobre todo como el universo digital, ¿no? Porque después estas piezas han sido expuestas en un museo de informática. Y el Museo de Informática de la Universidad Politécnica de Valencia expuso estas piezas. Esto significa muchas cosas. Significa, por ejemplo, generar un ambiente entre el alumnado de voy a participar de una exposición en un museo, lo cual implica una responsabilidad mayor, porque esas piezas van a ser vistas por públicos, por muchísimo público. En este caso, Museo de Informática, además, como está en la universidad, pasa muchísimo alumnado de su propia edad, por lo cual también hay un efecto interesante de generar uniones entre dos universidades, la de Valencia y la Politécnica. Entonces, el alumnado se implica al máximo, generan sus piezas, reflexionan sobre el universo virtual, sobre el mundo digital y, sobre todo, la satisfacción de ver que su trabajo es reconocido en este caso por la institución, la Universidad Politécnica, donde fuimos a exponer las obras, organizó una especie de gala inaugural en la que representantes universitarios explicaron un poco cómo se había gestado el proyecto y luego el propio alumnado iba mostrando y explicando sus piezas que estaban a lo largo del recorrido de este Museo de Informática. Piezas con una intención creativa muy grande, porque utilizan elementos del mundo cotidiano, de la vida cotidiana, pero los transforman en reflexiones sobre el poder de la informática, del mundo digital, y esto lo hacen precisamente en un museo de la informática, es decir, un museo pensado desde la perspectiva de lo digital. No voy a parar a explicar cada una de las piezas porque se trataba solo de dar un pequeño esbozo, un acercamiento a lo que ha sido esta experiencia. Ya os digo que supone una motivación muy grande para el alumnado y en esa motivación además hay una parte que supone generar creaciones artísticas, por lo cual estamos elaborando un discurso creativo clarísimo. Aquí, por ejemplo, alumnado de secundaria que visita el museo y que interactúa con piezas de la exposición que han hecho el alumnado, en este caso de magisterio. También hay vídeos, se explican cuestiones vinculadas a lo digital y luego tened en cuenta que la satisfacción para este alumnado, que 3 meses antes no se habían planteado nunca exponer en un museo, cuando ven el resultado de la exposición o cuando observan al público mirando sus piezas y piezas que han hecho ellos, ¿no? Nunca imaginaban haber expuesto en un museo, pues todo esto genera un factor de motivación impresionante. De hecho, los resultados finales en una encuesta que pasamos estaban muy contentos, muy satisfechas de haber podido participar en una experiencia como esta. Y experiencias como esta, hace ya muchos años que estamos fomentándolas, de modo que cada año participamos con un museo diferente. Este año ha sido de informática, pero hemos estado también en el Museo de Historia, en el Museo de Ciencias Naturales, museos donde, curiosamente, muchas veces museos que no son de arte. Pero también esto supone abrir un poco la mentalidad creativa hacia otros aspectos. Pero supongo que se pueden ver bien las piezas expuestas. En esta, por ejemplo, hago un pequeño inciso, nos habla de cómo las redes sociales, esta red que vemos ahí a la derecha, han atrapado a la gente que prácticamente no puede salir de ellas. Sin embargo, hay unos pájaros que navegan libres, ¿no? Estas formas de papel que vemos que están sueltas. Bueno, pues esa es una de las reflexiones en las que entraron el alumnado, o este juego con la idea de ratón, ¿no? O el juego dentro del juego, ¿no? El paralenguaje, el entrar dentro de la propuesta del propio alumnado a través de un dispositivo digital, ¿no? La idea de las redes estuvo muy presente. También la idea de la propia imagen, de
cómo nos representamos en el mundo virtual y la idea de los videojuegos. Alguna parte del alumnado es aficionado a los videojuegos, entonces quisieron entrar en este caso en las batallas entre las marcas de videojuegos. O con el tema de los selfies, bueno, pues la importancia que han adquirido las posibilidades de retoques en esas fotografías, de esos retratos que nos hacemos y esos filtros que utilizamos para manejar nuestra propia imagen, ¿no? O esta idea que me pareció muy bonita, que era cómo la cantidad de información en realidad cada vez es posible en un objeto menor, ¿no? De las grandes enciclopedias de papel hemos pasado al móvil, donde tenemos muchísima más información de la que podían almacenar aquellos libros impresos. Y esta pieza, que a mí me gustó especialmente por la iconicidad y por lo interesante de la propuesta, es una mano. Tengamos en cuenta que lo digital está muy pensado para los dedos. Es una mano en la que hay como una especie de entrada de vía, ¿no?, intravenosa, de las que se utilizan en los hospitales para poder trabajar y incorporar pues, el suero, los medicamentos a través de la vía intravenosa, pero en este caso la vía intravenosa es un USB y además está unido a un ratón, ¿no? Son conceptos muy creativos que nos hablan de problemáticas que ha planteado el alumnado. Todo esto lo podéis recuperar en un libro que se ha publicado y que está en internet, gratuito, que se llama Virtual. Está publicado por la Universidad Politécnica de Valencia y ahí hemos explicado todo este proceso que se ha seguido con el alumnado. Este alumnado del que yo he estado hablando son futuros maestros y maestras, gente que estará en las escuelas, en los centros educativos. Y luego tenemos la otra parte, digamos, de la combinación, que son quienes educan en los museos, los mediadores y las mediadoras de museo. En ese sentido, también en la Universidad de Valencia llevamos ya más de 20 años trabajando en esta formación de educadores de museos y, de hecho, ya llevamos 20 ediciones de diploma de especialización en educación artística y gestión de museos. Desde hace 3 ediciones es online, es un diploma que se ofrece online y eso nos ha permitido 2 cosas que antes no teníamos, que ha sido la incorporación de alumnado de todo el mundo, pero además la incorporación de profesorado de todo el mundo, lo cual pues, bueno, es una de las ventajas que tenemos con estas ofertas virtuales de este tipo de diplomas, en este caso en especialización de educación artística y gestión de museos. Aquí es donde ya hace años incidíamos en la importancia de formar tanto a los maestros y las maestras como a los mediadores y mediadoras de museos. Esto es fundamental y que entre ellos haya conexiones y contactos, muy importante. Del mismo modo que nos interesa fomentar entornos informales para educar en artes. Y ese educar en artes nosotros lo vemos siempre desde la parte de la creatividad o conceptos que hemos incorporado como el de patrimonio migrante. Claro, mi experiencia durante ya décadas de formar a mediadores culturales también recoge una serie de experiencias que facilitan, digamos, respuestas más ágiles cuando entramos en problemáticas, ¿no? Podemos resolverlas gracias a la experiencia acumulada. Para nosotros, los museos, y hablando de formación de educadores y mediadores, deben desarrollar una programación que fomente la socialización, ya que esto crea una zona de confort personal que permite a los visitantes aprender aprovechando la naturaleza social del aprendizaje. No perdamos de vista, y de hecho vosotros en el Congreso, vosotras incidís en esto, ¿no? La importancia de lo social, de lo comunitario, de la comunidad. Las artes van más allá de lo puramente personal. Y la creatividad no es solamente una cuestión de inventores, ¿no?, como se decía antes, lo que forma parte del entramado social. Esto hay que incidir en ello. Y en ese sentido la imagen
ya no solo la hacemos y la guardamos, sino que sobre todo la compartimos, ¿no? Es una experiencia compartida. De hecho, los únicos que se benefician de este compartir no son solo los públicos del museo, sino también el profesorado que lleva a su alumnado a los museos, porque siempre olvidamos que ese profesorado también está aprendiendo, también está ofreciendo mucho de lo que sabe. Y un poco para ir cerrando estos 7 aspectos que yo quería abordar, la oportunidad que nos brinda el universo digital. Algo hemos dicho ya, pero sí que es verdad que muchos conceptos que ya existían, lo que han hecho es adaptarse al mundo virtual. Es decir, un concepto como el de portada, hace unos años lo entendíamos como portada de libro, portada de revista. Pero ahora hay muchas portadas que son sencillamente los momentos de cambio, los momentos de inicio de algo en el mundo virtual, especialmente el audiovisual, y eso siguen siendo portadas. Entonces, eso lo hemos analizado, o el hecho de que cada vez tenemos más museos virtuales. No me refiero a los museos que generan, digamos, una especie de extremidad virtual, ¿eh? Como, bueno, tengo mi ubicación en un sitio, tengo mi colección y ahora genero una página web donde lo muestro. No, eso no es un museo virtual, es una extensión de un museo convencional. Un museo virtual es un museo que se ha pensado desde el mundo virtual, desde Internet, desde lo digital. Y esos museos virtuales permiten acercarse a lo educativo a muchísima gente que a lo mejor no tiene la oportunidad de desplazarse al lugar donde están los museos ubicados. Entonces, debemos tener esto muy en cuenta porque no estamos todavía preparando a educadores para museos virtuales, ni estamos preparando a la gente que está gestionando los museos para gestionar museos virtuales, y esto se debe abordar de forma urgente, ¿no? Porque también en los museos virtuales vamos a poder fomentar la creatividad. Ya para ir cerrando, como conclusiones, deciros que la investigación que proponemos en el proyecto de Chados esperamos que sirva para incrementar la formación del alumnado de secundaria en cuestiones creativas, pero también la de los docentes y los educadores de museos. Es decir, esos dechados, esos ejemplos, esas muestras que nos interesan, no solamente están pensadas para y por y desde el alumnado, sino para, por y desde el profesorado. Dechado es una palabra que significa muestra, y por eso yo había pensado mostrar algunos ejemplos de creatividad cotidiana en la ciudad, cuando la entendemos como museo tipográfico. Un detalle. Muchas veces pensamos en la ciudad como lo que ahora ocurre en la ciudad, pero pensemos también en que una fotografía nos permite guardar recuerdos de lugares patrimoniales. Yo esta fotografía la conservo con muchísimo cariño porque esto ya no existe, pero hasta hace pocos años esta era una imagen de Madrid que a mí me cautivaba, ¿no? Bueno, en general me gustan los letreros, pero este especialmente me parecía fascinante. O, por ejemplo, visitar ciudades como Turín o Milán, ciudades donde el diseño está muy, muy presente, o incluso en el cementerio de Milán poder ver la tumba de Bruno Munari, que esto es casi un acto creativo, la propia tumba en sí. Es no sé, una explosión de creatividad, ¿no? Bueno, lo cierto es que para mí las letras son una parte muy importante del territorio visual, que vemos de forma cotidiana todos los días, y de hecho la geografía urbana es un paisaje de letras. Y ya para cerrar, un pequeño guiño
a los amigos, las amigas, los compañeros del Paraguay, con algunas letras del Paraguay. En este caso vamos a ver pocos ejemplos de cada sitio. Empezamos por Areguá. Daros cuenta lo interesante de este mundo de la letra pintada a mano, que todavía es muy habitual allí. O de Asunción, en este caso la capital, donde sí hay una tónica más vinculada con lo industrial o más actual. Lugares como No me quiero Atirá. equivocar, Ricard, perdóname, pero me parece que las últimas diapositivas de Paraguay no las hemos visto. Ah, no. Vaya, No, igual es que por me he el chat están parado. poniendo lo mismo. Vaya, ¿y ahora la veis? Tampoco. No, seguimos viendo la del morocho. ¿La de Bruno Munari nos hemos quedado ahí? No. Nos hemos quedado en el cartel en que pone el morocho, diario, revistas, atendido por sus dueños, encuadernaciones, verde. Este, que es de Argentina, de Buenos Aires. Y estoy ahora viéndolo. Lo que no sé qué ha ocurrido porque se ha dejado de pasar las diapos. Ahora seguís viendo el mismo, el de Sí, diarios, el revistas. mismo. ¿Y ahora qué es lo que puedo hacer? Voy a volver a pasar a ver qué ocurre. ¿Ahora ha cambiado? No, he intentado yo tocar algo para ver si conseguía yo pasar la diapositiva, pero no puedo. De hecho, a mí tampoco me deja ahora volver atrás. Qué curioso, algo ha pasado aquí. Se habrá bloqueado. Bueno, de todas formas, como ya es... Qué pena, porque eran imágenes que había seleccionado para hoy y además vinculadas con Paraguay, que me parecía que era muy curioso esta coincidencia, pero en cualquier caso, ¿qué os parece? Voy cerrando... Uy, que ahora se me ha bloqueado todo. Vale, si no podemos intentar hacer compartir de nuevo, pero como tú Sí, mira, consideres, ahora me veis a mí. O sea, te dejar de vemos a ti, compartir. pero seguimos viendo la diapositiva compartida. Ahora te vemos a ti solo. Vale, pues entonces, disculparéis, porque ya llevaba muchas imágenes, a lo mejor he abusado de ponerlas, pero sí que me parecía el tema de Paraguay como una curiosidad, en el sentido de enlazar, ¿no?, puentes con algo que está vinculado con vuestro congreso. En cualquier caso, mi intención en realidad era presentaros el programa de este proyecto de Echados, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que vamos a hacer los próximos años y, desde luego, esperar que os haya resultado interesante todo este proceso de llegar a innovar en educación de este modo, participando junto con los museos y la gente que trabaja. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ricard. Solamente se me ve a mí en pantalla, pero estoy convencida de que la gente está aplaudiendo, bien en su casa, bien desde Móstoles. Realmente ha sido increíble tu participación, nos hemos quedado sorprendidísimos y estábamos ya deseosos de escucharte, pero nos has conquistado, de verdad. Ha sido impresionante. A mí, simplemente por cerrar, ahora doy paso a Patricia y Gael. Me ha encantado desde el principio porque en cuanto que has dicho la palabra compartir, que es una de las primeras que lanzo yo a mis alumnos cada vez que entro en una clase, me has ganado y todo lo que has contado es interesantísimo y se puede hacer tanto. Me ha parecido fantástico y, por cierto, enhorabuena por esa revista con nuevo sello de calidad un año más. Ahora sí, muchísimas gracias, Ricard. Dejo que Gael y Patricia te hablen. Muchas gracias, Laura. Bueno, Patricia, muchísimas gracias, Ricard. Ha sido, vamos, maravilloso y además el proyecto nos ha parecido verdaderamente precioso, precioso. Muchas gracias.
Sí, nos ha dado muchas ideas, pero bueno, yo creo que también a lo mejor a las personas que están detrás de la cámara, como decía Luis antes, a lo mejor quieren preguntar alguna cosilla antes de cerrar. Yo creo que por aquí sí que había alguna, ¿no, Ana? Sí, se acaban de mandar una, Dentro de Laura. este proyecto tan A ver, voy a ello. Sí. A ver, Ana pregunta a través del chat, ¿dentro de este proyecto tan interesante se podrían incluir las artes escénicas? Sí, mira, Ana es quien ha preguntado. Ana. Sí, Ana. Desde luego que sí. Mira, precisamente ayer estaba, hola Ana, ayer estaba junto con Tomás Motos, que es un gran especialista en teatro en educación, en unos tribunales de un máster de teatro y educación, y hablábamos de esto, ¿no? De lo importante que es generar implicación del cuerpo con todo aquello que tiene que ver con el arte. Claro, el cuerpo, digamos que desde las artes visuales parece que sea, bueno, ese cuerpo que hay que fotografiar o que aparece en el vídeo, en lo audiovisual y tal. Pero es que cuando hablamos de teatro, de performance, el cuerpo está ahí dentro. Entonces, el cuerpo se está expresando. Ahí sí que es verdad que hay una parte que lamento, porque cuando yo empecé el magisterio, estamos hablando de hace muchos años, lo que ahora hablamos de educación física, en realidad se llamaba expresión corporal. E incluía teatro, danza, ¿no? Todo lo que vimos como bases de expresión. Claro, desde las Olimpiadas del 92 todo esto se llevó más hacia el terreno del deporte y la competición. Es una pena porque hemos perdido una gran oportunidad. Yo no digo que no sea importante el deporte y la competición, pero no deberíamos haber perdido el cuerpo, que significa la implicación en el teatro, la danza y todas las artes escénicas, porque el cuerpo está ahí, incluso los músicos que somos músicos, sabemos que nuestro cuerpo está encima del escenario, con lo cual es una parte más importantísima. Por eso creo, Ana, por tu pregunta, es fundamental llevar tanto ir desde lo audiovisual a las artes escénicas, digamos, como desde las artes escénicas hacia lo audiovisual, desde el propio concepto del cuerpo y desde otros muchos que se nos pueden ocurrir. Pero sí, es fundamental. O sea que sí estoy de acuerdo con lo que planteas. Muchas gracias. No le hablo porque tengo reverber en el aula, pero mil gracias por tu respuesta.